Vamos a comenzar con sistema nervioso central. Vamos a hablar del sistema nervioso central utilizando imágenes de resonancia en T1, T2 y T1 con contraste. Son imágenes muy anatómicas donde permite visualizar todas las estructuras del sistema nervioso central. Recuerden que la resonancia tiene capacidad tisular. Para comenzar hablando de sistema nervioso central, tenemos que hablar de neurona, que es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso central. Este es el gráfico que estamos acostumbrados a ver en anatomía, donde tenemos la sustancia blanca, que serían los axones, donde están cubiertos por mielina, que son los que transportan la información, y los cuerpos neuronales, donde se procesa la información. Para tener una idea de lo que es el sistema nervioso, vamos a ver que se divide en dos partes: sistema nervioso central y periférico. El sistema nervioso central es el sistema que está contenido dentro de la caja ósea, ya sea el cráneo o el canal medular, que es el espacio que se forma, el canal que se forma por la unión de los cuerpos vertebrales. Entonces, toda la parte del sistema nervioso central que está contenida, protegida por la caja ósea, ya sea cráneo o columna, forma parte del sistema nervioso central. Todo lo que sale de esa caja ósea va a ser el sistema nervioso periférico. Para que tengan una idea, el sistema nervioso periférico se va a dividir en dos partes: en vía de relación o somática, o autónomo o vegetativo. Pues, a su vez, el autónomo vegetativo se va a dividir en parasimpático o simpático. Son los nervios que se expanden fuera de la caja ósea. Estos serían los parasimpáticos o simpáticos. A su vez van a tener vida de relación, o sea que nos relacionan con el mundo, ¿sí? Con las estructuras que nos rodean. A su vez van a tener dos vías, aferentes y eferentes, o sea que vías que entran y salen, ¿sí? Serían las vías aferentes, las vías que llegan a los sentidos; las eferentes, las motoras, ¿sí? Uno sería el estímulo, otro sería la respuesta, para que entiendan. Respecto al sistema autónomo, ¿sí?, que es la parte inconsciente del sistema nervioso central, lo controla el medio interno, es la parte que nosotros no podemos controlar, ¿sí? El sistema autónomo, ¿sí?, está formado por los pares craneales, ¿sí?, que son el 3, el 7, el 9 y el 10 y el sacro. Esos serían los que forman dentro del sistema autónomo el sistema parasimpático. Pero a su vez, dentro del sistema autónomo vamos a tener el sistema simpático. Son nervios que están a los laterales de la columna y se llaman cadena lateral vertebral. Escuche, son 3 cervicales, 12 torácicos, 4 lumbares, 4 sacros. Son estructuras nerviosas que transcurren paralelo a la columna, donde llevan información de las vísceras. Recuerden que es la parte del sistema autónomo que nosotros no controlamos. Bien, pues para que tengan una idea, de acuerdo a la ubicación de la sustancia gris y blanca en el sistema nervioso periférico y en el central, van a llevar distintos nombres. Un ejemplo: recuerden que nosotros tenemos en la neurona los cuerpos neuronales y las prolongaciones. Los cuerpos neuronales son las estructuras del sistema nervioso que procesa la información. Las prolongaciones son la parte del sistema nervioso que transporta la información. Bien. El sistema nervioso central, o sea, todo lo que está contenido dentro de la caja ósea, los cuerpos neuronales tienen el nombre de sustancia gris. Las prolongaciones, sustancia blanca. En cambio, las mismas estructuras, pero en el periférico, los cuerpos neuronales se llaman ganglios, las prolongaciones
se llaman nervios. ¿Se entendió? Entonces, para pasarlo limpio, sustancia gris y sustancia blanca, ¿sí?, ubicadas en distintas partes del cuerpo, van a tener distintos nombres. Significa una la que lleva la información y otra la que procesa. De acuerdo a donde esté, va a tener el nombre. Respecto al sistema nervioso central, es una estructura muy compleja. Hay distintos medios para poder estudiarlos. Dentro de la resonancia vamos a encontrar estudios adicionales como secuencias que estudian la sustancia blanca y la espectroresonancia. Es un estudio que permite estudiar a nivel celular todos los componentes que mantienen el medio interno del encéfalo en equilibrio. Eso es uno de los métodos más ideales, la resonancia. Acá tengo un gráfico de cómo sería la división del sistema nervioso central. Vamos a tener el encéfalo, a su vez se va a dividir en cerebro. Dentro del cerebro vamos a tener telencéfalo y diencéfalo, lo vamos a hablar de manera detallada. Luego vamos a tener el tronco del encéfalo, las tres partes, mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Y por último, separado, cerebelo, que en algunos libros el cerebelo lo dan dentro del tronco del encéfalo. Y por último, la médula, que esta parte la vamos a dejar para cuando lleguemos a columna. Bueno, ahí tenemos un gráfico, un preparado, mostrando, el 1 muestra el cerebro, después el 2 el mesencéfalo o cerebro medio, como quieran llamarle, el 3 la protuberancia, 4 muestra el bulbo, el 5 muestra el cerebelo. Si yo paso todo a lo real, me quedaría esto. Acá tengo un plano sagital, una secuencia T2. Recuerden que si el líquido cefalorraquídeo está hiperintenso, la secuencia es un T2. Entonces muestra el cerebro, el número 1, mesencéfalo, observen, cerebro, mesencéfalo o cerebro medio, como quieran llamarle, protuberancia, bulbo, médula. Hacia posterior, que parece un árbol de la vida, cerebelo. En esta imagen vamos a visualizar la diferencia que hay entre una resonancia y una tomografía. Observen, la primera imagen es una tomografía, las otras dos imágenes son una resonancia. Vamos a visualizar, vamos a darnos cuenta, a diferenciar una tomografía de una resonancia por anatomía, no por los parámetros técnicos. Yo tengo que el hueso cortical es hiperdenso y la grasa es hipodensa, o sea, blanco y negro. En resonancia pasa todo lo contrario. La grasa es hiperintensa y el hueso es hipointenso, tanto en T2 como en T1. Entonces, hueso hiperdenso, grasa hipodensa, tomografía. Grasa hiperintensa, hueso hipointenso, resonancia. Lo contrario, resonancia. A pasarlo a decirlo de una manera vulgar, hueso blanco, grasa negra, tomografía. Grasa blanca, hueso negro, resonancia. Otra imagen más en un plano axial mostrando la diferencia entre T1 y T2. Siempre les dije a ustedes, busquen líquido, ¿sí? Globo ocular ocupado por líquido, blanco, hiperintenso, ¿sí? Esto es un T2 y esto es un T1. No podemos guiarnos por la grasa porque la grasa, según el cuadro de intensidades en T1 y T2, la grasa es hiperintensa blanca. Otra imagen más en sagital en T1 y T2. Recuerden que para diferenciar T1 y T2, busquen siempre el líquido. Respecto a las meninges, recuerden que son unas membranas que envuelven todo el sistema nervioso central en toda su extensión, tanto el encéfalo como la médula.
vamos a tener de externo hacia interno 3 capas: la dura madre, aracnoides y pía madre. Respecto a la dura madre, es la parte de las meninges la más gruesa y la más dura, y está pegada a la pared ósea, bien pegada. Está separada y solamente separada la dura madre en el canal medular. O sea que va a ser el único lugar donde voy a tener el espacio epidural. Repito, la dura madre, el cerebro, ¿sí?, está pegada en la caja ósea. Pero no pasa así cuando transcurre por el canal medular. Está separado, ¿sí?, de las paredes del canal medular, donde existe el espacio epidural. No existe espacio epidural en cerebro, solamente en columna. Después vamos a tener la aracnoides, que está entre la pía madre, entre la dura madre y aracnoides, donde vamos a tener el espacio virtual, ¿sí?, subaranoideo. El subaranoideo sería entre la dura madre y aracnoides. Después vamos a tener la otra capa, la pía madre. Entre la pía madre y las aracnoides vamos a tener el espacio subaranoideo, donde transcurren vasos. Bueno, entonces yo tengo de afuera hacia adentro la piel, la grasa, el hueso con tabla externa, tabla interna, el diploide. Esto rosa que está acá, ¿sí?, la dura madre, ¿sí?, la capa más externa está pegada al hueso, ¿sí?, solamente está pegada al hueso en cerebro, no pasa así en columna. O sea que en cerebro no tengo espacio epidural, en la columna sí. El espacio subdural entre aracnoides y pía madre. Después vamos a tener entre aracnoides y dura madre, el espacio subdural. Después vamos a tener el espacio subaranoideo entre la pía madre y la aracnoides. Este espacio entramado que está acá, ¿sí? Van a ver que hay estructuras vasculares que transcurren por ese lugar. Si lo pasamos a una imagen, ¿sí?, yo tengo, esto es grasa, ¿sí?, lo blanco es grasa. Esta es la parte cortical, ¿sí?, el periósteo. El periósteo es la membrana que tapiza el cerebro. La caja ósea sería. Tabla interna, tabla externa y en el medio el diploide. Para entender un poquito la dura madre, cómo se repliega, cómo dan origen a nuevas hojas, estas hojas van a tapizar distintas partes del sistema nervioso. La dura madre va a comenzar en el agujero ciego, está delante de la cresta Galli. Solamente va a dar origen a un tabique, o sea, la hoz del cerebro. La hoz del cerebro, que es un solo tabique, va desde el agujero ciego hasta la protuberancia occipital interna. Es solo tabique por la línea media. De ese tabique se va a desprender otra hoja hacia los laterales, va a ser la tienda del cerebro. O sea que la hoz del cerebro se repliega dando origen a otra tienda que sería la tienda del cerebro. ¿Qué hace? Tapiza toda la caja ósea. Entonces va a tapizar la base de cráneo, va a tapizar el piso de la silla turca, ¿sí?, y va a tapizar las paredes internas, ¿sí?, a los costados de la silla turca. Una vez que tapiza todo eso, ¿sí?, nuevamente cuando la hoz del cerebro llega a la protuberancia occipital interna, nuevamente se repliega, dando origen a un tabique. La hoz del cerebelo, un tabique solo. Ese tabique de la hoz del cerebelo se repliega. Cuando uno dice se repliega, significa que da origen a otra tienda. Va a ser la tienda del cerebelo. ¿Qué hace la tienda del cerebelo? Continúa por encima del peñasco, ¿sí?, limitando
cerebelo del lóbulo occipital. O sea que la tienda del cerebelo limita lóbulo occipital, cerebelo. Corre de manera horizontal por encima del peñasco, luego llega a la silla turca y la pisa la parte superior de la silla turca con el nombre de diafragma celar. Ahí nuevamente se repliega y cae hacia los costados. Cuando cae hacia los costados de la silla turca, la dura madre da origen al seno cavernoso. Por último, continúa hacia anterior, tapizando el nervio óptico. O sea que el nervio óptico va a estar tapizado por las meninges. Entonces, cuando yo quiero ver algún seno, en este caso el seno venoso, ¿sí? Tengo que seguir el mismo trayecto que de la dura madre, porque recuerden que los senos venosos se forman por los repliegues de la dura madre y recorren exactamente el mismo lugar. O sea que donde nace la hoz del cerebro y termina, sería el mismo recorrido del seno longitudinal superior. Recuerden que los senos se forman por los repliegues. Observen en esta imagen, y entre medio de las capas de la meninges va a haber espacios. Estos espacios tienen un nombre, senos venosos. Como ven acá, esto sería la hoz, ¿sí?, del cerebelo, o tiene otro nombre, que es el tentorio. El tentorio es el repliegue de la dura madre que imita lóbulo occipital del cerebelo. Acá perfecto. En realidad lo vemos perfecto porque está con contraste. Entonces, como el contraste sigue el mismo trayecto que los repliegues, vamos a visualizar con nitidez las meninges. Si no, no se ven, ¿eh? Bien. Respecto al cerebro, recuerden que es la parte más importante del sistema nervioso central y donde llegan todas las señales de los sentidos, que ahora vamos a ver es la función de cada lóbulo, donde se almacena la información. Recuerden que está formado por dos hemisferios, derecho e izquierdo, y a su vez cada hemisferio está dividido por lóbulos. ¿Sí? Y cada lóbulo va a tener circunvoluciones y a su vez van a estar divididos, ¿sí?, por cisuras. Entonces tengo hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, separado por la línea media. ¿Sí? Bien. Si bien están limitados por la línea media, ¿sí?, la cisura interhemisférica, a su vez ambos hemisferios están conectados a través del cuerpo calloso. Respecto a la sustancia gris y blanca, recuerden que es el método ideal para estudiar la sustancia gris y la sustancia blanca, es la resonancia. Recuerden que sustancia gris vamos a tener ubicada en la parte periférica del cerebro con el nombre de corteza. Pero a su vez vamos a tener sustancia gris agrupadas en el centro del cerebro con el nombre de núcleos de la base o ganglios de la base. En cambio, intercalados intermedio entre la sustancia gris, vamos a tener la sustancia blanca, ¿sí?, que poseen mielina. Recuerden que si poseen mielina, la mielina es grasa, va a estar hiperintensa. La parte donde lleva el impulso, la sustancia gris donde procesa la información. Observen esta imagen donde yo puedo visualizar bien nítido, de manera nítida, la sustancia gris y la sustancia entremedia blanca. Sustancia gris, sustancia blanca, sustancia gris. La sustancia gris ubicada en el centro del cerebro se llama núcleo de la base. La sustancia gris ubicada en la parte periférica, como marcado acá en la flecha, se llama corteza. Ahí se las marco con la flecha. Vamos a ver que, si bien los hemisferios, el cerebro está dividido en hemisferios, a su vez los hemisferios están divididos en lóbulos: frontal, parietal, temporal, occipital, el lóbulo de la ínsula. Vamos a ver que cada
lóbulo va a tener una función específica. Un ejemplo, el lóbulo temporal, ¿sí?, va a tener la función del habla, la conducta, la audición y el olfato. El parietal, razonamiento, lectura, sensación, distingue derecha e izquierda. El frontal, memoria, zona motora, personalidad y razonamiento. El lóbulo occipital lee la visión. Vamos a ver, las cisuras van a dividir los lóbulos. Ejemplo, yo tengo acá la cisura central o de Rolando, que va a dividir el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Después los vamos a pasar imágenes. Después yo tengo la cisura de Silvio. La cisura de Silvio me va a dividir hacia anterior, temporal con frontal, hacia posterior, temporal con parietal. Luego vamos a tener la cisura perpendicular, que va a dividir el lóbulo occipital entre parietal y temporal. Entonces, observen, los cortes más superiores de todos, esta cisura bien profunda es de Rolando. Entonces, si yo digo de Rolando hacia adelante, frontal, Rolando hacia posterior, es parietal. En cambio, en esta imagen muestro la cisura de Silvio, ¿sí? La cisura de Silvio divide hacia anterior, temporal de frontal, hacia posterior, temporal de parietal. Observen acá, en este corte en axial T2, la más profunda de todas sería la cisura de Rolando. Bueno, acá tenemos el lóbulo de la ínsula, ¿sí? Si uno abre el frontal del temporal, el lóbulo frontal del temporal, ¿sí?, tenemos acá entre medio, esto que está acá, el lóbulo de la ínsula. Respecto al cuerpo calloso, la parte del cuerpo calloso, es importante que el técnico sepa las partes del cuerpo calloso. ¿Por qué? Porque cuando se hace una resonancia del cerebro, para planificar los cortes axiales, se sigue el plano del cuerpo calloso. El cuerpo calloso vamos a tener la parte anterior, un pico, una rodilla, un cuerpo, hacia posterior, un rodete. Estas son las partes del cuerpo calloso. Recuerden que el cuerpo calloso conecta ambos hemisferios. Respecto al sistema límbico, ¿sí?, recuerden que la función del sistema límbico es el estado anímico, ¿sí?, y la conservación de la especie. O sea que la parte sexual lo maneja el sistema límbico. El sistema límbico tiene nombre de fornix o trígono y también lo pueden encontrar como pilar de las cuatro bóvedas porque tiene dos pilares anteriores y dos pilares posteriores, ¿sí? ¿Cuál es la ubicación? Encima del tálamo, debajo del cuerpo calloso. Esa sería la ubicación del fornix o trígono. Es todo esto que está acá. Esta imagen que está acá y que es circular, eso sería el sistema límbico. Respecto a los ganglios de la base, ¿sí?, vamos a tener que regular los movimientos voluntarios, el aprendizaje, las motoras y los movimientos del cuerpo. Vamos a tener el cuerpo estriado, sería el núcleo lenticular, y el núcleo lenticular va a tener tres partes, de adentro hacia afuera, globo pálido, ¿sí?, globo intermedio y putamen, que es el más externo. Después el núcleo caudado, anterior hacia posterior, cabeza, cuerpo y cola. Tiene las mismas formas que el cuerpo calloso, circular. Así que, a no ser que sea un sagital, no lo vamos a ver nunca en un axial. Primero vemos la cabeza y la cola y por último el cuerpo. Después vamos a tener otra sustancia gris que es el antemuro y después el núcleo amigdalino. Si lo pasamos en este gráfico, vamos a hablar con la sustancia gris. Yo digo, este lado izquierdo, cabeza, núcleo caudado, lenticular. Lenticular sería globo pálido, globo intermedio, putamen. En resonancia lo vemos un triángulo entero completo. Es difícil verlo separado. Después vamos a tener el tálamo, encima de las astas posteriores, los ventrículos laterales.
Después vamos a tener esta línea que está acá, que sería el antemuro o claustro. Y por último, la corteza. Acá se los dejo. Si hablamos de la sustancia blanca, observen, voy a tener entre medio de la cabeza del núcleo caudado, el lenticular y el tálamo, una estructura en forma de corta. ¿Y qué sería la sustancia blanca? Sería la sustancia blanca, brazo anterior, rodilla y brazo posterior. Después tengo entre el claustro y el lenticular, cápsula externa. Por último, entre el claustro o antemuro, como quieran llamarle, y la corteza, cápsula extrema, en ese orden. Cápsula interna con brazo anterior, rodilla y brazo posterior, cápsula externa y cápsula extrema. Acá se lo dejo. Si lo pasamos a la imagen, acá tenemos cabeza núcleo caudado, esto que está acá es lenticular, tálamo, esto es lenticular, lo finito que está acá sería antemuro o claustro. Y por último, bien periférico, esto que está acá sería la corteza. La sustancia blanca sería brazo anterior, rodilla, brazo posterior. Vamos a la cápsula externa. Por último acá, cápsula extrema. Respecto al encéfalo, ¿sí? Las partes del diencéfalo son el tálamo, hipotálamo y epífisis o glándula pineal. Vamos a ver que en un T2 y lo vamos a poder visualizar sin ningún problema. Sería tálamo, esto que está acá sería el tálamo. Hacia anterior, hipotálamo. Esto es el hipotálamo, lo más gris claro. Y por último, esto que está acá es la glándula pineal. Estas son las tres partes del encéfalo: hipotálamo, tálamo y glándula pineal o epífisis. Acá se los dejo. Respecto al tronco del encéfalo, vamos a ver que está formado por tres partes. De arriba hacia abajo sería cerebro medio, protuberancia, bulbo. Sería cerebro medio, protuberancia, bulbo. Después, de manera individual, vamos a estudiar el cerebelo. Recuerden que la función del tronco del encéfalo, ¿sí?, es controlar el ritmo cardíaco y la frecuencia respiratoria. Localiza los sonidos y es el nexo de unión entre el cerebro y médula. Está ubicado en fosa posterior, ¿sí? También una de las funciones de la digestión y circulación. Recuerden que es muy común que los pacientes que tengan alguna SB esté comprometido. Por eso es que el paciente empieza con vómitos, ¿sí? Es la causa muy común, pues está afectado parte del tronco del encéfalo. Bien, entonces, si lo pasamos en una imagen, en un T2, sería cerebro medio, protuberancia, bulbo, en un sagital T2. Vamos uno por uno. Respecto al mesencéfalo o cerebro medio, que es la parte más superior, lo vemos acá, tanto T1 o T2 lo vamos a visualizar con nitidez. Bien, es el nexo entre el cerebro anterior y el cerebro posterior, o sea, entre el tronco y el cerebro. Más o menos aproximados son 2,5 centímetros. Función de la visión, audición y movimiento ocular. Recuerden, el cerebro medio va a tener hacia anterior pedúnculos cerebrales, sería esto. Y esto que está acá serían los tubérculos cuadrigéminos. Entonces, repito, el cerebro medio hacia anterior, pedúnculos cerebrales, hacia posterior, tubérculos cuadrigéminos. Y entre medio alcanzan a ver que hay una línea blanca. Entre el pedúnculo cerebral y los tubérculos hay una línea blanca. Esa línea blanca sería el acueducto silvio. Sería lo que comunica cuarto ventrículo con tercer ventrículo. Justo pasa por delante de los tubérculos cuadrigéminos. Bien. Vamos con protuberancia. Con respecto a la protuberancia,
que sería la parte la que se relaciona hacia superior, la parte que se relaciona hacia inferior del cerebro medio, protuberancia o puente de Barolio. También 2 centímetros de espesor, ¿sí? Y 3 centímetros de longitud. En la cara anterior de la protuberancia vamos a tener un surco, ¿sí? Que es el surco basilar. No es lo mismo surco basilar que rampa basilar. El surco basilar sería el canal que tiene la protuberancia para que proteja la arteria basilar. En cambio, la rampa basilar es la parte de la protuberancia que se relaciona con la parte posterior de la silla turca. La rampa basilar es la unión de la lámina cuadrilátera del efenoides con la porción basilar occipital, o también llamada clivus. Entonces, surco basilar es la parte que se encuentra en la parte blanda de la protuberancia. La parte anterior de la protuberancia hay un surco. Ese es el surco basilar, pues está relacionado con la arteria basilar. En cambio, la rampa basilar es ósea. Bien. Acá lo tenemos visualizado en un plano axial. Esto es arteria basilar, el punto negro es arteria basilar. Recuerden que es un vaso. Los vasos en T1 y T2 se ven hipointensos. Entonces, la relación posterior de la arteria basilar, protuberancia. La relación posterior de la protuberancia es cuarto ventrículo. Bulbo sería la relación inferior de la protuberancia, que sería esta parte que está acá, donde estoy marcando la flecha. Bien, recuerden que el bulbo se va a continuar con la médula, a la altura del agujero occipital. Justo se continúa con la médula. Bien, en el bulbo reside los más importantes centros vitales. Respecto al tronco del encéfalo, es una estructura muy vital. ¿Por qué? Porque de los 12 pares craneales, 10 tienen su nacimiento en el tronco del encéfalo. Es una estructura muy sensible. Ahí tenemos marcado en T1 y T2 el bulbo. Ahora, ¿cómo hago para diferenciar en un plano axial las 3 partes del tronco del encéfalo? Las 3 partes del tronco del encéfalo en un plano axial tienen distinta forma. En un plano sagital yo lo veo perfecto, es uno a continuación de otro. En cambio, cuesta identificarlo en un plano axial. Si yo veo el Mickey, lo que estoy viendo son los pedúnculos cerebrales y los tubérculos quadrigéminos. No hay duda que lo que estoy viendo es cerebro medio. Observen, una imagen de mayor diámetro, cerebro medio, que el bulbo. Eso sería la protuberancia. Hacia atrás de la protuberancia, una imagen de copa invertida, que sería el cuarto ventrículo. En cambio, el bulbo va a tener, a comparación de la protuberancia, el cerebro medio, no va a tener mayor diámetro y tampoco va a tener las orejitas de Mickey. Significa que sería el bulbo. El bulbo en un axial T2, recuerden que esto sería un T1, pues tiene líquido negro. En un T2 el líquido va a estar blanco. A los costados del bulbo va a tener 2 puntitos negros. Recuerden, la estructura vascular que transcurre a los laterales del bulbo son las arterias vertebrales. Si el líquido blanco y las arterias tienen vacío flujo, vamos a ver 2 puntos negros a los laterales del bulbo, que son las arterias vertebrales. Bien. Entonces, es lo que yo le decía. Recuerden que acá por ahí se presta confusión. Esto es bulbo, pero yo recién le dije a ustedes que vamos a encontrar 2 puntos a los laterales. No se olviden que la arteria basilar nace en la parte superior del bulbo. O sea que si yo pudiera ubicar 2 o 3 cortes más para abajo, en lugar de ver un punto, voy a ver 2 puntos a los laterales. Sería la arteria basilar. Entonces, esto es bulbo, esto es protuberancia y esto es cerebro medio. Bien. Ahí las dejo, las partes del tronco del encéfalo. Respecto al cerebelo, ¿sí?
está situado en la región posterior, en la fosa de cráneo, en la base de cráneo, ¿sí? Apoyado, está ubicado dentro de las fosas cerebelosas del hueso occipital. Formado por tres lóbulos: lóbulo derecho, lóbulo cerebeloso derecho, lóbulo cerebeloso izquierdo y un lóbulo intermedio que se llama vermis. El vermis es el lóbulo intermedio del cerebelo. La función ordena los movimientos de los músculos, el equilibrio y el tono muscular. O sea que esta imagen que está acá sería el cerebelo. Entonces, lóbulo cerebeloso, derecho e izquierdo, y entre medio vamos a tener el vermis. Si yo lo paso a la imagen, esto que está acá abajo es lóbulo occipital. Y observen acá. Si yo veo estas imágenes lineales, sería el gusanito. El gusanito sería el vermis. O sea que es parte, esto que está acá, parte del cerebelo. Acá tenemos un plano sagital, un T1 con contraste. ¿Por qué con contraste? La glándula hipófisis está hiperintensa. Yo tengo lóbulo frontal, esto que está acá, el número 2 sería la rodilla, el cuerpo calloso, el número 3 el quiasma, el número 4 es el seno esfenoidal, el número 5 es el bulbo, el número 6 es el cuarto ventrículo, este triángulo que hay detrás de la protuberancia y delante del cerebelo es el cuarto ventrículo. 7 es el cerebelo, el 8 es el lóbulo occipital y el 10 sería el rodete del cuerpo calloso. Respecto al sistema ventricular, recuerden que el sistema ventricular va a recorrer todos los lóbulos, o sea que voy a tener parte del sistema ventricular en el lóbulo frontal, que sería esta parte, la sala del cuerno anterior, el cuerpo, que sería parte del lóbulo temporal, los cuernos posteriores o astas posteriores forman parte del lóbulo occipital, y por último los cuernos laterales o inferiores corresponden al lóbulo temporal. Recuerden que el líquido cefalorraquídeo se origina en las astas posteriores de los ventrículos laterales. El 80% se origina ahí, el resto en el cuarto ventrículo. En una estructura que se llama atrio ventricular. Atrio sería cavidad. Entonces, en las astas posteriores de los ventrículos laterales tengo una cavidad, el nombre de atrio ventricular. Dentro de esa cavidad tengo dos estructuras, uno a la derecha, otro a la izquierda. Los plexos coroideos son los que originan el líquido cefalorraquídeo. Transcurren por todo el sistema ventricular, luego pasa por el agujero de Monro o interventricular al tercer ventrículo. Del tercer ventrículo pasa por el agujero cerebral, acueducto cerebral o acueducto de Silvio, se comunica con el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo, a través de tres agujeros, dos laterales y unos centrales, se van a llenar las cisternas. Las cisternas van a inundar todo el espacio subaracnoideo, donde hay líquido, y luego va a inundar la médula. Eso sería todo el trayecto del líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Entonces, líquido cefalorraquídeo vamos a tener rodeando la médula y rodeando el encéfalo. Bien. Respecto a las cisternas, que son reservorios de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Vamos a ver que están ubicadas rodeando la base del cráneo. En algunos ocurren algunos vasos que ya vamos a nombrar y estructuras nerviosas. Todas las cisternas se comunican entre sí, están relacionadas entre sí. Dejamos un grupo de lado, son las retrotalámicas, y vamos a hablar de estos tres grupos que son fosa posterior, primes encefálicas. Primes encefálicas son las que están rodeando el cerebro medio. Y las supracelares. Las supracelares, supra es arriba. Celares viene de silla turca.
son las cisternas que están encima de la silla turca. Respecto a la fosa posterior, son 5, 4 y 3. En ese orden. Vamos a la fosa posterior. Recuerden que el nombre que tiene se relaciona por donde pasan. Generalmente se relacionan por donde pasan. Vamos a la cisterna vulvar. Yo tengo el bulbo acá. Y la cisterna que está por delante sería la vulvar. Sigo. Todas las cisternas se comunican entre sí. La cisterna que está por encima de la vulvar sería la cisterna pontina. ¿Por qué? Pues se relaciona con la protuberancia. Después voy a tener dos cisternas a los laterales del cerebelo, que son las cisternas del ángulo pontocerebeloso. Son dos cisternas que están a los laterales del cerebelo y van a desaguar la cisterna pontina. Esto que está acá el punto negro sería arteria basilar, protuberancia y bulbo. Perdón, arteria basilar, protuberancia y cuarto ventrículo. ¿Sí? La cisterna que se encuentra a los laterales del cerebelo se llama cisterna del ángulo pontocerebeloso. Es la única cisterna par del grupo posterior. Después voy a tener una cisterna impar, la más posterior e inferior del grupo posterior. Recuerden que el grupo posterior teníamos 5. Una de las 5 se llama la magna. Se encuentra debajo del cerebelo, detrás del bulbo. Esa es la cisterna magna. Y después vamos a tener encima del cerebelo, ¿sí? Como se relaciona, está en la línea media y se relaciona con el vermis, la cisterna vermiana. Esto es la cisterna vermiana, y yo lo veo en un axial. Este triángulo que está acá es la cisterna vermiana. Vamos a las cisternas del cerebro medio. Recuerden que el cerebro medio tiene forma de Mickey. Observen, entre media de las orejitas de Mickey tengo una cisterna. Estos son los pedúnculos cerebrales. Es la cisterna interpeduncular. La cisterna que está entre medio de las orejitas de Mickey o pedúnculos cerebrales. Después, a los laterales, si continúan hacia los laterales, vamos a tener la cisterna crural. Estas son las crurales, las que están a los costados. Observen acá, que hay un puntito acá. Este puntito que veo ahí, ese negro, es el acueducto de Silvio. Está por delante de los tubérculos cuadrigéminos. Después, continúo hacia atrás, siempre rodeando el cerebro medio. Yo dije interpeduncular, crural, y esto que tiene, parece que fuera las alitas de un murciélago. Si lo alcanzan a ver, parece que fuera un murciélago que está volando hacia adelante. Bueno, esas son las cisternas ambiens. Por último, la cisterna que está entre medio, acá, posterior, la cisterna cuadrigeminal. ¿Sí? Esta es la cisterna. La cuadrigeminal va a estar íntimamente conectada con la vermiana, justo arriba. Por último, las cisternas supracelares son las que están encima de la silla turca. Observen, esto que está acá, y esto es el quiasma. Voy a tener una laguna que encima de la silla turca, que va a ser la cisterna quiasmática. La cisterna quiasmática va a dar una cisterna hacia adelante. Esta línea blanca que está acá es la cisterna de la lámina terminal. Y por último, una cisterna hacia los laterales, que es la cisterna silviana. Lo particular en este caso de la cisterna silviana es esta imagen hipointensa, que sería la arteria cerebral media. Significa que en una axial T2 yo puedo visualizar si la arteria cerebral media tiene un aneurisma. No hace falta contraste, porque el líquido blanco, los vasos negros, puede ver si tiene un aneurisma. Bien. Bueno, una imagen acá en un axial sagital T2, ¿sí? Mostrando la glándula hipófisis, mostrando el tubérculo mamilar. El tubérculo mamilar sería sustancia gris, está en el extremo posterior del fornix. Y los núcleos amigdalinos son las sustancias gris que están en la parte anterior del fornix. Bueno, acá la cisterna cuadrigeminal que vemos acá
relacionándose con la vermiana, las dos juntas. La glándula pineal, encima del tubérculo caligémino, ¿sí? En el medio, entre el pedúnculo y el tubérculo, una línea blanca que sería el acueducto de Silvio. Con respecto a la parte arterial del cerebro, vamos a ver que hay dos arterias que llevan sangre oxigenada. Una sería la arteria carótida interna y la otra la arteria basilar. La arteria basilar ingresa por el agujero magno, ¿sí? Y en realidad lo que ingresa por el agujero magno son las arterias vertebrales. Se anastomosan ambas y forman la arteria basilar en la parte superior del bulbo. Recuerden que en la parte superior de la protuberancia termina la arteria basilar, dando las dos ramas terminales que serían las arterias cerebrales posteriores. Eso sería el fin de la arteria basilar. Luego, por el agujero carotidio que está en la base del cráneo, ingresa la arteria carótida interna, transcurre por el peñasco, como vemos acá, pasa a los laterales de la silla turca, que sería el seno cavernoso, hace un giro, ¿sí? Y luego va hacia los laterales. Cuando va hacia los laterales cambia de nombre, arteria cerebral media. Todo esto con respecto al polígono de Willis se va a formar rodeando la silla turca. Después, hay tres ramas que nacen de la carótida interna. Sería la comunicante posterior, que comunica carótida interna con cerebral posterior. Después, dos cerebrales anteriores, que son rama de la carótida interna, y luego una sola, que es la comunicante anterior, que va a unir las dos cerebrales anteriores. Y por último, la cerebral media, terminan de cerrar el polígono Willis. ¿Sí? No sé si me quedó esta es la comunicante posterior, que es rama de la carótida interna. También observen acá, rama de la carótida interna, esto es el agujero óptico, donde transcurre el nervio, junto con la arteria oftálmica, es rama de la carótida interna. Si lo pasamos al original, esto sería un angio arterial del polígono de Willis. Sería arteria vertebral, todo izquierdo, arteria vertebral, arteria basilar, cerebral posterior, comunicante posterior, carótida interna, cerebral media, cerebral anterior y comunicante anterior. Todo izquierdo. Esta imagen, lo que yo les decía a ustedes, yo voy a ver esta imagen de menor diámetro, no hay duda que lo que estoy viendo, aparte estoy viendo acá los lóbulos cerebelosos, las rayas que están acá son los lóbulos cerebelosos, derecho e izquierdo. Lo que tengo a los laterales son las arterias vertebrales. Sería arteria vertebral derecha, yo tengo el bulbo, lóbulo cerebeloso derecho e izquierdo, esto es cisterna magna, y adelante del bulbo voy a tener la cisterna vulvar. Respecto a la barrera hematoencefálica, hay que tener en cuenta que es una estructura que se encuentra entre la parte vascular y el sistema nervioso central. Es una barrera que actúa de protección ante la entrada de algún agente extraño y es muy común que el técnico lo tenga en cuenta cuando haga un ejemplo, una tomografía de encéfalo. ¿Por qué? Porque la barrera actúa como protección, lee lo que se está inyectando, ¿sí? Y después lo deja pasar. Ese tiempo que tarda en leerlo, el técnico lo tiene que tener en cuenta para cuando hace un estudio con contraste, queriendo visualizar alguna imagen tumoral. Con respecto a los senos venosos, los senos venosos están formados por los repliegues de la dura madre. En esos senos venosos van a desaguar dos sistemas, el sistema profundo y el sistema superficial. Pequeñas venas profundas, como por ejemplo del tronco,
y pequeñas venas del sistema superficial, como por ejemplo el cuero cabelludo, van a desaguar en estos tubos colectores, que se forman por el repliegue de la dura madre, con el nombre de senos venosos. Voy a tener el seno longitudinal superior, que comienza en la cresta gali y termina en la protuberancia occipital interna. Es el más superior de todos. Luego voy a tener el seno longitudinal inferior, que comienza en la parte anterior del cuerpo calloso y termina en la parte posterior. Luego voy a tener en forma diagonal el seno recto. El seno recto se va a formar por la unión del longitudinal inferior y esta pequeña vena cortita que está acá, en celeste, que sería la vena de Galeno. La unión de la vena de Galeno con el seno longitudinal inferior termina de formar el seno recto. Después voy a tener dos senos a los laterales de la silla turca, con el nombre de senos cavernosos, derecho e izquierdo. Esos senos cavernosos van a recibir las venas oftálmicas superior e inferior y a su vez van a ser en la parte posterior los senos petrosos, superior e inferior. Petrosos porque transcurren por encima y por debajo de los peñascos. Después tengo que en la protuberancia occipital interna vamos a tener la confluencia de los senos con el nombre de prensa de Erófilo. En la prensa de Erófilo vamos a ver que nacen a los laterales el seno transverso. Y se va a continuar con el seno simoideo. Luego, observen, en el agujero magno y rodeando el agujero magno voy a tener un seno, el seno marginal. El seno marginal se une hacia posterior, dando origen a un seno, el seno occipital, que también termina en la prensa de Erófilo. Y por último, vemos que los senos petrosos, el superior termina en el seno simoideo y el inferior termina por fuera del cráneo. La continuación del seno simoideo va a ser la vena yugular interna. Significa el seno simoideo, una vez que deja la base del cráneo y se hace exocráneo, cambia de nombre. Es el nacimiento de la vena yugular interna. El seno petroso inferior desagua la vena yugular interna. Este es el único seno que desagua en exocráneo. Todos los demás desaguan en endocráneo. Bien, lo pasamos a lo real. Ahí tenemos el seno longitudinal superior, el seno longitudinal inferior. Esto que está acá es la vena Galeno, el seno recto. Esto es la prensa de Erófilo, el seno occipital, seno transverso, seno simoideo y por último la vena yugular interna. Bueno, tenemos tres tipos de secuencias. Esto es un T2, líquido blanco. Esto es un T1, líquido negro. Esto es un T1, no hay duda porque tiene líquido negro. Pero pequeños vasos lo veo acá, como en este caso el seno longitudinal superior, lo veo hiperintenso. Esto es un T1 con contraste. Y por último, pares craneales. Respecto a los pares craneales, ¿sí? Son nervios que están en comunicación con el encéfalo, atraviesan los orificios de la base del cráneo. Con la finalidad de estos nervios es inervar estructuras que llegan hasta las vísceras del abdomen. Vamos a ver cuando lleguemos a base de cráneo, por donde transcurren cada uno. Son 12 pares, ¿sí? Los cuales se dividen en una función fisiológica y anatómica. La fisiológica son 3 grupos: sensitivo, motor y mixto. Y anatómica tiene un origen real y otro aparente. Origen aparente porque cuando vemos la imagen, lo vemos que aparenta nacer de ahí. Pero en realidad el origen real nunca lo vamos a ver, salvo que hagamos una disección. Por eso le dicen origen real y aparente. Para que tengan una idea de los 12 pares, hay solamente dos que no nacen del tronco del encéfalo. Sería el par craneal número 1 y el número 2. Todos los demás nacen del tronco del encéfalo, menos el número 1 y el número 2. En este caso tenemos el par número 1, el olfatorio, que es una estructura que se encuentra encima de la lámina cribosa del etmoides, con el nombre de
bulbo olfatorio. ¿Sí? Después tenemos el paracraneal número 2, que nace en la parte posterior del globo ocular. Yo en la parte posterior del globo ocular voy a tener una hemirretina nasal y una hemirretina temporal. Se unen y forman el nervio óptico. Van hasta la parte anterior de la silla turca, como marca acá, se entrecruzan formando el quiasma óptico. Pues vamos a ver que continúa. El quiasma óptico se entrecruza dando origen a las cintillas ópticas que van a llegar hasta el tálamo. Y del tálamo van a llegar hasta el occipital a través del nombre de radiaciones ópticas. Observen la disposición del nervio óptico. Bien oblicua que pasa por el agujero óptico acompañado de la arteria oftálmica a los laterales de los músculos rectos. Acá tenemos una imagen bien clara. Músculo recto interno, externo y entre medio nervio óptico. Vamos con el trigémino. El trigémino nace en la protuberancia. Observen el diámetro que tiene esto. Esto es protuberancia, esto es cisterna del ángulo pontocerebeloso, esto es cisterna pontina y hacia posterior, cuarto ventrículo, hacia posterior, cerebelo. Esta imagen que vemos acá es el nervio trigémino. Nace en la protuberancia, llega hasta la punta del peñasco, donde se ensancha, dando origen al ganglio de Gasser. ¿Qué sería el ganglio de Gasser? Es el derivador. ¿Por qué? Porque el nervio trigémino da 3 ramas, una para arriba, una para el medio y otra para abajo. Sería oftálmica, maxilar superior, mandibular. Esas son las 3 ramas del nervio trigémino. Nacen en el ganglio de Gasser. Como yo le decía, protuberancia, cuarto ventrículo, cisterna del ángulo pontocerebeloso, pasa al nervio trigémino. Llega hasta la punta del peñasco, se ensancha formando el ganglio de Gasser. El ganglio de Gasser da 3 ramas, una para arriba, una para el medio y otra para abajo. Oftálmica, maxilar superior y mandibular. Después seguimos en la misma región, protuberancia. Esto es cisterna del ángulo pontocerebeloso y cisterna pontina. En la cisterna del ángulo pontocerebeloso hacia los laterales vamos a tener una estructura que sería el conducto auditivo interno. Por el conducto auditivo interno transcurren 2 nervios, el facial, está hacia anterior, y el auditivo. Los dos se ven perfecto en resonancia. Facial hacia anterior, auditivo hacia posterior. Después tenemos el nervio hipogloso. El nervio hipogloso nace en el bulbo. ¿Sí? Esto es parte de la rampa basilar. ¿Sí? Y vamos a ver a los laterales del agujero magno. A los laterales del agujero magno voy a tener 2 agujeros. Estos agujeros son los agujeros hipoglosos. Por el agujero hipogloso transcurre el nervio hipogloso. En realidad no di los 12 pares craneales, pero di los que más se visualizan en una resonancia. Para visualizar los otros pares craneales hay que buscar el recorrido, hay que buscar el trayecto, que son trayectos medios oblicuos, y de acuerdo al trayecto que tenga hay que seguir el plano de ese trayecto para poder ver la extensión. Bueno, con esto terminaríamos lo que sería el sistema nervioso central.